Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Les saluda como siempre este servidor Carlos Arellán Solórzano, complacido como siempre de que nos acompañe en este programa. Hoy tenemos una emisión especial, empezamos distinto. Vamos a contar con un invitado en estudio para estar hablando y conversando, ampliando el análisis sobre el desarrollo del conflicto entre Rusia y Ucrania. Es un periodista de la agencia Sputnik, Víctor Ternovsky, y aparte un sobresaliente periodista de los medios de comunicación digital. Tiene una página o canal de YouTube en donde lleva y desarrolla ampliamente este y otros temas. También especializado en Hispanoamérica. Tenemos el grato honor que no solo es la primera vez que está en Latinoamérica y la primera vez en Venezuela, sino también la primera vez que concede una entrevista a un canal de televisión en nuestro país. No digo más, le invito a continuación a que se quede con El Mundo en Contexto. El Mundo en Contexto, con Carlos Arellán. Más joven. Bien, como ya le decíamos, estamos hoy en formato de entrevista y con un invitado especial acá en el estudio. Se trata de Víctor Ternovsky, periodista de la agencia Sputnik y también, lo decíamos, un sobresaliente comunicador de las redes sociales de distintas plataformas, a quien damos la bienvenida. Bienvenido y buenas noches, Víctor. Sí, muchas gracias, buenas noches y gracias por invitar a su canal porque para mí realmente es una experiencia única. Víctor, ¿cómo ha sido estos primeros días en Venezuela, la experiencia? ¿Qué se parece a lo que se dice fuera y a lo que se vive acá? Sabes, una buena pregunta y es justamente lo que yo estoy viendo. Hay dos Venezuelas en realidad. Hay una Venezuela de los grandes medios de comunicación y otra Venezuela que yo la vi con mis propios ojos. En realidad hay una enorme diferencia. Incluso yo me atrevería a decir que yo, bien, una persona que denuncia también, digamos, las mentiras de la prensa hegemónica hasta cierto punto, pero yo caí víctima de algunas de sus mentiras. Es decir, lo que yo veo aquí me impresiona. Yo veo, por ejemplo, mucha actividad económica, mucho movimiento. Yo, en realidad, algunos de los avances que yo vi, yo no esperaba, así que reconozco que me desinformaron. A pesar de estar consciente de cómo operan las grandes cadenas de medios de comunicación, Sí. es bastante decir, ¿no?, por parte de un periodista que está consciente de esa situación. Sí, así es. En realidad, bien, me sorprendió, incluso, bien, me sorprendió, por ejemplo, a nivel de... Primero, bien, Venezuela es un país que me gusta y que lo apoyamos y tenemos excelentes relaciones, pero sí que me implantaron la idea de que la situación económica es bastante complicada. Yo entiendo que sí que hay problemas económicos como también los tenemos en Rusia, porque sanciones y bloqueos obviamente siempre afectan. Pero aquí yo vi que, bien, el país lo atraviesa bien, o mejor dicho, que sabe afrontarlo y, por ejemplo, a diferentes niveles. Por ejemplo, yo veo carreteras reparándose, yo veo mucha luz, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Caracas, donde yo estuve. Bien, algunos lugares prácticamente me recordaron Moscú, nuestra capital rusa, una ciudad súper desarrollada y todo. Así que, bien, una grata sorpresa. Hablando justamente y trayendo el tema al conflicto de Rusia y Ucrania, porque es el contexto de esta entrevista que queríamos, y es grato para nosotros tenerte acá. ¿Cómo se ve este conflicto pasado ya 8, 9 meses y desde la perspectiva comunicacional? ¿Cuánto se dice de verdad? ¿Cuánto hay de media verdad, tergiversaciones y manipulación respecto a este conflicto? Sabe, yo le agradezco esta pregunta porque en realidad yo creo que el gran combustible, si no decir que el principal combustible de esta guerra, es decir, lo que hace posible esta guerra es en gran medida son las mentiras y la desinformación. Se engaña a la opinión pública internacional y de esta manera se justifican, por ejemplo, suministros de armas al régimen de Kiev y otro tipo de medidas que lo que hacen es agravar el conflicto en vez de buscar la solución. Así que realmente el aspecto mediático en ese conflicto es importantísimo. Incluso me atrevería a decir que, bien, como mínimo entre los principales, ¿no? Y es interesante, un poquito fuera de tema puede parecer, porque
me tocó en el marco, yo trabajo para Sputnik, ahí tenemos masterclass o talleres de periodismo y me tocó intervenir recientemente ante una universidad periodística en Venezuela. Un estudiante me preguntó sobre cuál es el aporte del periodismo a la paz. En realidad es una pregunta muy buena y profunda porque son mentiras en realidad el combustible de los conflictos y las guerras, y la verdad lo que hace es justamente imposibilitarlo, porque por ejemplo si tuviéramos y si se tuvieran todos los datos objetivos sobre ese conflicto y no, por ejemplo, como ahora ocurre que prácticamente le taparon la boca a Rusia, por ejemplo, a sus medios, para que no puedan ofrecer su punto de vista, ni siquiera se puede saber qué es lo que dice el presidente ruso Vladimir Putin. Es decir, se ha llegado a un nivel en el que no se entiende qué es lo que dice, por ejemplo, el presidente de un país como es Rusia, que también es parte del conflicto. Es decir, la ausencia de esa información permite que este conflicto continúe, porque si se entienden los argumentos de Rusia, este conflicto entonces se verá de otra manera. Y entonces la comunidad internacional, yo espero que también entendiera por dónde pasa la solución, ¿no? Sí, pero aparte del conflicto de que silenciaron o silencian a los medios rusos, en algún momento cuando tienen la oportunidad de escucharlo no lo interpretan de la manera adecuada, lo que también sería otro mecanismo que interviene en este proceso de tergiversación, ¿no? Sí, desgraciadamente es lo que yo estoy viendo. Vamos a tomar el mismo ejemplo del presidente ruso Vladimir Putin, quien suele hacer, con demasiada frecuencia, pero hay discursos, por ejemplo, muy importantes que explican muy claramente el porqué. Incluso antes de la operación lanzada por Rusia, él explicaba cuáles son las preocupaciones de Rusia. El día 24 de febrero, él explicaba el porqué. Entonces, ninguno de esos discursos nosotros los podemos, o mejor dicho, la comunidad internacional o la gente en Occidente puede tener esos discursos. Se sacan, por ejemplo, citas del contexto para presentar a Putin como quien, por ejemplo, amenaza con armas nucleares, mientras que eso es sacado del contexto, eso hay que ubicarlo en el contexto. Así que, bien, ni siquiera ya podemos saber qué es lo que dice un presidente, qué es lo que dice un país. Bien, entonces esa es la situación a la que estamos asistiendo, desgraciadamente. Bien, a la audiencia que se incorpora a esta hora a esta emisión del Mundo en Contexto, estamos conversando con Víctor Ternovsky, periodista ruso y también de la agencia Sputnik. Traía a colación un tema muy importante que es sobre el tratamiento mediático del conflicto ruso-ucraniano. Y uno de esos episodios álgidos, recientes, fue el de los misiles ucranianos que impactaron en territorio de Polonia, pero que en primera instancia se intentaron endosar a Rusia. Vamos a presentar un trabajo a continuación sobre este tema y continuamos conversando acá en el estudio en directo con Víctor Ternovsky. Una nueva crisis de misiles puso en vilo al mundo. Polonia ha confirmado que el proyectil que cayó esta tarde en su territorio es un misil de fabricación rusa. Se convocó al embajador también ruso en Varsovia para exigir explicaciones detalladas sobre lo ocurrido. El incidente se produjo en una localidad polaca a 6 kilómetros de la frontera con Ucrania. El suceso dejó 2 fallecidos y la sensación inquietante de que estábamos al comienzo de una guerra a gran escala. Esto puede activar lo que son mecanismos dentro de la Alianza Atlántica, ya que si Polonia determinara que fue un ataque ruso, entonces podría la OTAN activar el artículo 5 de esta Alianza Atlántica que dice que el ataque contra uno de los 30 miembros de esta organización es un ataque contra los 30 miembros que están encabezados por Estados Unidos. El gobierno polaco no se precipitó a acusar de inmediato a Rusia, pero igual convocó a una reunión extraordinaria de la OTAN para abordar el problema. Mientras tanto, ordenaron una movilización especial de tropas. En conexión con la situación actual que hemos visto, se implementaron procedimientos, incluyendo, entre otras cosas, hemos decidido incrementar la disponibilidad de algunas unidades de combate y otros servicios uniformados en el país. Sin embargo, la cautela de Varsovia no fue la misma en Kiev. Desde la capital ucraniana, acusaron a Rusia e instaron a la OTAN a responder. Lo que ha ocurrido hoy es lo que venimos advirtiendo desde hace tiempo. El terror no se limita a nuestras fronteras nacionales, ya se ha extendido a Moldavia y hoy los misiles rusos han alcanzado Polonia. Desde Moscú negaron el ataque y calificaron las acusaciones en su contra como una provocación deliberada para escalar el conflicto en Ucrania. Adicionalmente, despejaron en poco tiempo de quiénes eran los cohetes que cayeron en Polonia.
Las fotografías de los restos encontrados en el pueblo de Pszczół, publicadas en la noche del 15 de noviembre en Polonia, fueron identificadas inequívocamente por expertos militares rusos como fragmentos de un misil antiaéreo guiado de un sistema de defensa antiaérea ucraniano S-300. Aun cuando Rusia y Polonia no se entienden bien últimamente, en este caso piensan igual. Lamentablemente, es altamente probable que uno de los misiles que fueron disparados por las defensas antimisiles de Ucrania, por desgracia, cayó en nuestro territorio. Pero luego de tantas aseveraciones desde Ucrania, Polonia y secundado por los medios de comunicación, la realidad fue otra, y así lo dejó claro el mismo presidente Biden. Señor presidente, ¿cuál era su reacción a que el presidente Zelensky diga que los misiles que cayeron en Polonia no eran ucranianos? Esa no es la evidencia. Dicho esto por el presidente de los Estados Unidos, la OTAN declaró lo mismo. Nuestro análisis de la situación hasta el momento sugiere que este incidente ha sido causado sin duda por un misil antiaéreo ucraniano que ha sido disparado para defender el territorio ucraniano. Pero fiel a su tradición antirrusa, el secretario general de la OTAN no pudo contener el impulso de acusar igual a Moscú del suceso y lavarse las manos para evitar la activación del citado artículo 5. Déjenme ser claro al respecto. Esto no es culpa de Ucrania. Rusia es la responsable, es la responsabilidad de Rusia en tanto que continúa su guerra ilegal contra Ucrania. La precaución polaca, la negativa de Moscú y la confirmación de la OTAN sobre el incidente de los misiles deja servida a una gran inquietud. ¿Acaso Zelensky mintió deliberadamente cuando acusó a Moscú? Y Zelensky queda, si esto se termina por confirmar, que nos llevaría a inducir que Zelensky ayer, cuando hizo el discurso, sabía perfectamente de dónde venía el misil, que ha intentado meter al resto de los socios de la OTAN en un lío descomunal. Con este suceso tergiversado, la crisis en Ucrania estuvo cerca de transformarse en un conflicto de mayor escala. Una jornada en la que los medios de comunicación occidentales jugaron a crear una guerra mundial de verdad a partir de una mentira. Una situación que ha puesto a Estados Unidos y Europa con cara de incertidumbre. Veamos el informe del desarrollo de este evento que en los últimos días colocó en vilo al planeta y una situación que justamente, curiosamente, te tomó viniendo de viaje y los detalles los has seguido de forma separada por algunos elementos. Desde tu perspectiva, ¿cómo evalúas el desempeño de los medios de comunicación occidentales que parecían apresurados en querer hacer creer lo que no sucedió? No, en realidad yo aquí no veo nada nuevo en absoluto, tanto en lo que tiene que ver con la cobertura por la prensa hegemónica de este incidente, como también por la postura articulada inmediatamente por el señor Zelensky, que no necesita investigaciones, por ejemplo, para decir que fueron misiles rusos, como tampoco, por ejemplo, se necesitan investigaciones para decir que es Rusia la que hizo volar los gasoductos que llevaban gas ruso, por ejemplo, a la Unión Europea, como también fue Rusia quien hizo volar su propio puente de Crimea. Entonces, primero, aquí no veo nada nuevo, el señor Zelensky, el régimen de Kiev, lo de siempre, entonces no necesitan investigación, inmediatamente la culpable es Rusia, como también lo dicen los medios, además se entiende perfectamente el porqué de la necesidad de acusar inmediatamente a Rusia, porque esta situación coincidió, así diríamos, con los crecientes protestas que están teniendo lugar en, por ejemplo, países de la Unión Europea, unas protestas que también es muy interesante, que salen centenares de miles de personas en la Unión Europea, y estas personas no están ni en las portadas, ni en los noticieros, es decir, ¿dónde están esas personas? Así que, ¿qué es lo que pasa? Hay descontento creciente, por ejemplo, en la Unión Europea, y hay que cada vez buscar más razones para justificar el apoyo a este régimen. ¿Qué excelente razón? Rusia ya pasó directamente a atacar a la Unión Europea, digamos, a un país miembro de la OTAN. Pero aquí terminando, yo coincido con un comentario que me tocó ver al respecto, porque todo apunta y prácticamente probado que fue misil ucraniano cayendo
en el territorio de Polonia. Polonia quiere activar, o la OTAN quiere activar el artículo 5, entonces sí que lo activen, entonces eso significa que Polonia y la OTAN fue atacado por Ucrania, es lo que estamos viendo. Y este no sería un incidente aislado, ¿no? Tomando en cuenta que una operación similar se intentó fabricar con Bucha, pero desde la instrumentalización de los derechos humanos y la teoría, la versión de que los soldados rusos habían perpetrado una masacre en esa población, ¿no? Lo de Bucha es un grave crimen mediático en realidad. Además es un insulto contra lo que es Rusia, contra lo que es el pueblo ruso y contra lo que es además las fuerzas rusas. Es primero lo que quiero decir. Además, lo de Bucha, ahora mismo, en estos mismos momentos en los cuales estamos conversando con usted, se está montando nueva Bucha y se trata de el territorio de Gerson. Territorios de la región de Gerson abandonados por las fuerzas rusas en el marco de un repliegue para, entre otras cosas, evitar bajas innecesarias. ¿Qué es lo que pasa? Abiertamente, desde el régimen de Kiev, prohibieron ahí para que a esta zona abandonada por Rusia, donde ahora mismo se encuentran militares ucranianos, prohibieron ahí para que los periodistas se trasladen a esa zona y puedan trabajar. Porque dicen, primero nosotros aquí necesitamos realizar trabajos de filtración entre otras tareas, dicen desde el régimen de Kiev, y luego los periodistas pueden trabajar en el lugar. Y de hecho, tal y como yo creo que ustedes saben, algunos de los periodistas occidentales que sí se encuentran en el lugar, se les retiró la acreditación. ¿El por qué? Porque ahora mismo CNN, ¿no? CNN incluso. ¿Qué es lo que está pasando? Porque ese trabajo llamado de filtración y otras tareas que ahí están anunciando, están trabajando en montar una nueva Bucha. Y una vez montada nueva Bucha, obviamente que los periodistas ya pueden desplazarse a la zona para nuevamente, digamos, capturar y grabar imágenes de nuevas atrocidades de Rusia. Eso es a lo que estamos asistiendo, a una nueva operación comunicacional, nuevo crimen mediático. Y el estado de la audiencia en Europa, a pesar de estas escenificaciones sistemáticas, continuadas, en donde algunas de ellas no terminan calando, ¿se siguen creyendo, siguen tomando en serio que son ciertas estas supuestas masacres por parte de Rusia? ¿Sabe? Yo le diría así, por un lado, yo por ejemplo como una persona que también tiene sus redes, pero no solamente por esto, yo sí que veo creciente desconfianza en lo que se dice, por un lado. Pero por otro lado tampoco hay que, digamos, despreciar las capacidades de la maquinaria propagandística, tal y como yo califico, occidental. Primero, ellos hicieron todo para impedir que lleguen informaciones alternativas que hagan a la gente pensar que quizás se les está mintiendo. En ese sentido, prácticamente le taparon la boca. Taparon la boca, ¿no? Aquí yo voy a decir que prohibieron algo así. Le taparon la boca a medios internacionales rusos, Sputnik, RT, que pueden ofrecer su versión, por ejemplo. Así que yo lo que estoy notando es que la ciudadanía, por ejemplo, en la Unión Europea sí que tiene cada vez menos confianza. Por otro lado, yo tampoco quiero subestimar la capacidad de esa maquinaria propagandística que es muy poderosa, muy fuerte. Además, esa maquinaria propagandística está acompañada de la maquinaria represiva. Quien opina de manera diferente está reprimido en el mundo, así diríamos, libre y democrático, y por lo tanto, incluso las personas que no apoyan la versión, digamos, oficial y autorizada, esas personas tienen miedo, en realidad, de expresarse y de, bien, mostrar su desacuerdo con lo que se les está, digamos, diciendo. Víctor, otra gran preocupación en torno al conflicto es la normalización del nazismo o fascismo. Prácticamente se está dejando hacer y deshacer a estos grupos paramilitares de la estructura formal de Ucrania, y prácticamente no se está condenando esa situación. Desgraciadamente, incluso estamos viendo que en la propia votación en la ONU, donde, por ejemplo, Rusia, entre otros países, es una de las promotoras de una resolución para condenar lo que es el racismo, lo que es el nazismo, hay países que siempre votan contundentemente en contra, es decir, que en contra de medidas para condenar lo que es nazismo, lo que es el racismo y otras manifestaciones de este índole entre estos países. Pero eso hubiese sido increíble hace un par de años o menos, que países de Europa votaran en contra de una resolución de no glorificación al fascismo. ¿Qué ha cambiado en el mundo que ahora lo hacen y no pasa nada?
¿Sabe? Es una buena pregunta porque en realidad vemos que yo creo que esto tiene que ver con que estas llamadas ultranacionalistas en Ucrania, porque para mí es un eufemismo. Hay ultranacionalismo que ahí es prácticamente un nazismo puro y duro. Entonces, como ahora mismo es una herramienta cómoda contra Rusia, así que hay que, digamos, blanquearlos y hay que decir que son los buenos, son una herramienta ahora mismo en la estrategia antirrusa del occidente colectivo, tal y como decimos. Por lo tanto, son buenos, por lo tanto, no son nazis, son buenos. Los nazis somos nosotros, los rusos. ¿Cuáles son esas acciones que están realizando estos grupos ucranianos calificados como nazis, batallón Azov? Hay otros batallones dentro de la estructura militar de Ucrania que son calificados así, denunciados por Rusia, y que son al mismo tiempo tapados y blanqueados por Occidente. ¿Qué han hecho, aparte de cuando son capturados, tienen los tatuajes de esta simbología? Sí, yo en ese sentido quiero recordar una cosita, porque cosa en realidad muy importante, porque Rusia cuando anunció su operación y cuando lanzó su operación militar especial, entre los objetivos manifestados claramente por Rusia fue desnazificación. Es decir, esos nazis no aparecieron ahora, y no se trata de un tema surgido después del 24 de febrero. Es un tema muy duro en Ucrania desde como mínimo el año 2014, cuando se impuso un régimen títere en Ucrania. Entonces se dice, ¿qué es lo que estaban haciendo estas personas? Entonces, entre otras cosas, lo que hizo a Rusia intervenir fue que las repúblicas ahora reconocidas por Rusia, incluso ahora que forman parte de Rusia, populares en aquel entonces de Lugansk y Donetsk, le solicitaron ayuda a Rusia ante el genocidio que estaban sufriendo desde el año 2014. ¿En qué radicaba? Prácticamente ahí se realizaban bombardeos indiscriminados contra la infraestructura civil. ¿Qué es infraestructura civil? ¿Tuviste oportunidad de estar en el Donbass? Yo tuve oportunidad de estar ahí en otra ocasión muy interesante. En realidad yo he tenido oportunidad de estar ahí para cubrir referendos a través de los cuales sus ciudadanos votaron a favor de reintegrarse a Rusia. Y es interesante que este fue otra de las... es decir, que debe estar sancionado por la Unión Europea. Bien, la Unión Europea, estos referendos obviamente que no fueron reconocidos por una Unión Europea que además dio una cobertura bastante original, yo sí diría también de esos referendos, porque por ejemplo yo me encontraba en el lugar viendo cómo estaban, digamos, ocurriendo estos procesos de votación, y ahí no había ni un periodista occidental de ninguno de los grandes medios occidentales que conocemos. Esos medios estaban informando sobre votaciones a punta de pistola, entre otras cosas interesantes. Y mi pregunta a esos periodistas, a pesar de que obviamente que no van a responder, ¿dónde? ¿Por qué ustedes no están aquí? ¿Por qué, por ejemplo, algunos de los periodistas a quienes yo conozco de medios occidentales estaban cubriendo los referendos y hablando sobre algunas atrocidades rusas durante esos referendos? Lo estaban haciendo desde hoteles en Moscú donde están cómodamente hospedados, en vez de trasladarse a Donbass y hablar simplemente con la gente para saber su opinión. Es muy importante. ¿Hay prensa occidental informando en contra de Rusia dentro de Rusia? Obviamente, nosotros tenemos así... Es decir, no han sido por reciprocidad, si hay que decirlo de alguna forma, también retirada la acreditación o censurados dentro de Rusia estos medios de comunicación occidentales? Sí, no quiero mencionar nombres concretos de periódicos súper conocidos, sobre todo en el mundo hispanohablante, que tienen sus oficinas, que tienen sus representaciones en Moscú y trabajan tranquilamente. En realidad eso es lo que refleja la postura rusa. También es una pregunta importante, porque en realidad por lo que aboga Rusia, por lo que me parece que tiene que abogar cada periodista sensato, es que haya pluralidad mediática. Que sea, por ejemplo, CNN, que sea BBC, pero que también sean medios, por ejemplo, rusos, RT Sputnik, o que también sean medios, como por ejemplo es el caso de Venezuela, Telesur, que todos tengan voz. Pero lo que ocurre, por ejemplo, ahora mismo en la Unión Europea, que prácticamente le taparon la boca a todos los medios incómodos y solamente ellos están informando. En Rusia esto no ocurre. Yo creo que bien... Lo que estamos viendo es que Rusia de esta manera demuestra que quiere, digamos, un juego limpio, así diríamos. Así que no, estos periodistas trabajan. Y por si acaso yo quiero añadir otro detalle interesante, porque esos periodistas están trabajando, por ejemplo, en Moscú tranquilamente, están recibiendo sus salarios, mientras que las sanciones impuestas a Rusia, entre otras cosas, impiden que nuestros periodistas de nuestro medio reciban su salario quienes trabajan en el exterior. Y otra cosa interesante, nuestros periodistas, a pesar de todas esas dificultades, siguen trabajando. Hablando justamente del tema económico y relacionado a las transacciones, ¿cómo han afectado
las medidas coercitivas, las sanciones europeas a Rusia en la actualidad. ¿Cómo ha sido ese desarrollo? Al comienzo pudimos ver que afectaron el rublo, llegó a una importante depreciación, pero se recuperó. Después de ese proceso, ¿cómo ha sido la normalidad económica en Rusia? Sí, sabe, yo le diría primero lo que me parece es importante. Primero, Rusia realmente resultó ser una sorpresa para quienes impusieron las sanciones contra Rusia, porque el efecto obviamente no es el esperado. Por otro lado, yo no quiero decir, me parece importante señalar que las sanciones, bloqueos y cualquier cosa que, bien, en ese sentido inventaron la palabra, porque para mí realmente puede parecer esta palabra fuerte, pero es genocidio, porque esas sanciones, esos bloqueos, por ejemplo, ahora mismo me encuentro en Venezuela, yo estoy perfectamente al tanto cómo esas llamadas sanciones impidieron o complicaron la tarea de compra de medicamentos por parte del gobierno venezolano. ¿Qué significa no poder comprar medicamentos? Significa que la gente muere. Así que bloqueos, sanciones pueden imitar cualquier eufemismos, pero son eso prácticamente genocidio. Ahora sobre Rusia, ya brevemente respondiendo a su pregunta, yo quiero decir que sí que afecta, obviamente. Otra cosa que Rusia se preparó viendo exactamente el ejemplo de otros países, lo que se estaba haciendo con Venezuela, con otros países. Así que Rusia hizo una serie de medidas que en realidad prepararon a Rusia para estas circunstancias, en lo económico, en lo alimentario. ¿No la tomó por sorpresa? ¿Estaba planteado este escenario? Primero, durante años estábamos viendo ejemplos de otros países bombardeados, sancionados, desconectados, robados sus recursos, así que Rusia obviamente lo estaba tomando en cuenta. Y desde el año 2014, cuando impusieron sanciones contra nuestro país ya bastante duros por la reincorporación de Crimea, una Crimea que no apoyó un gobierno, un régimen prácticamente impuesto por fuerza en Kiev, entonces cuando a Rusia se le impusieron sanciones, Rusia se dio cuenta de que hay que prepararse. En estos años, yo muy brevemente voy a decir entre algunos logros hechos por Rusia. Por ejemplo, Rusia realmente consiguió soberanía alimentaria produciéndose en un importante productor alimentario. Segunda cosa importante que ha hecho Rusia, entre otras. Por ejemplo, nosotros creamos nuestro propio sistema de transacciones en el interior del país. Es decir, en caso de que estos gigantes financieros, yo no voy a hacerles promoción, ustedes saben de qué se trata, entonces en caso de que ellos no quieren trabajar con nuestro país, en Rusia fácilmente se puede seguir pagando salarios, realizar transacciones. Es decir, se hizo ese sistema financiero no solamente a nivel nacional, sino que incluso ya procedió Rusia a crear sistemas de pagos y de transacciones alternativos, donde y además estos sistemas son cada vez más palpables, se está avanzando, y eso además en eso cooperamos con Venezuela y con otros países grandes, entre ellos por ejemplo gigantes como China. Así que Rusia se estaba preparando porque estaba muy al tanto y cada vez más consciente ante quienes estamos. Esta situación de acoso, bloqueo, empujó o aceleró o está ralentizando el cambio global o aceleró la transformación del planeta en ese sentido, de romper la unipolaridad. ¿Sabe? Yo respondería así a su pregunta, por ejemplo, ¿por qué ahora mismo me encuentro en Venezuela? Porque ustedes ahora tienen la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Ahí el tema central de esta edición es descolonización y lo que es la colonización. De hecho, es lo que ocurría, lo que denuncia Rusia ahora mismo, porque en realidad estamos viendo realmente a una situación de hartazgo en el mundo por la persistencia de la colonización. No es pasado. ¿Qué es una colonización? Colonización primero es algo opuesto a lo que son las relaciones internacionales, equitativas, respetuosas. Por ejemplo, si nosotros ahora mismo estamos hablando sobre el conflicto de Ucrania, en que aquí estamos poder ver lo que es la colonización. Rusia es un país que dice, nos preocupan las cuestiones de seguridad porque están convirtiendo a un estado fronterizo en prácticamente un estado de la OTAN en un punto de lanza contra nuestro país. ¿En qué radica la colonización? Cuando ni siquiera se toman en cuenta las preocupaciones de un país, ni siquiera se quiere dialogar, sentarse o tener en cuenta sus preocupaciones. Esa es la colonización. Es decir, lo que está haciendo ahora mismo Rusia es prácticamente rebelando contra un sistema absolutamente injusto. Y en ese sentido Rusia no está solo. Yo, por ejemplo, ahora mismo me encuentro en Venezuela, en esta feria. Yo veo enorme actualidad de ese tema. Ya no quiere nadie, ni en América Latina, ni en África, ni China.
Nadie quiere vivir en un mundo donde nadie, digamos, respeta sus intereses y la única manera, digamos, de dialogar, entre comillas, por parte de determinadas potencias es o tú haces lo que te decimos o prácticamente te eliminamos. Y de hecho, algunos países fueron eliminados físicamente. Vamos a tomar el ejemplo Yugoslavia, Libia, Siria. Entonces, ¿hasta cuándo? Bien, estamos cansados en Rusia. Además, yo, para poner punto final, yo quiero decir una cosa, porque, por ejemplo, dicen que Putin o gobierno ruso preocupado por la OTAN. No es Putin el gobierno ruso. Yo soy ciudadano ruso, yo estoy preocupado y me siento amenazado por sus misiles. Eso es lo que ocurre. Yo como ruso, como ciudadano ruso, yo me siento amenazado y preocupado. Y yo les exijo que se retiren de acá. Realmente, el pueblo ruso lo dice. Bien, análisis contundente de nuestro invitado Víctor Ternovsky, a quien, bueno, ya nos queda poco tiempo para esta conversación y queríamos una reflexión final para ir a la pausa. A pesar de toda esa propaganda, ¿sientes que hay apoyo en el mundo a la causa rusa? En realidad sí que esto se está sintiendo, además eso incluso lo podemos palpar, eso lo podemos ver en realidad, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el rechazo, por ejemplo, con los fracasos prácticamente de Occidente en sus intentos, por ejemplo, de, no sé, por ejemplo, encontrar algunas fuentes, por ejemplo, ellos ahora mismo, ¿qué es lo que pasa? Para citar un caso bastante concreto, ellos arruinaron la cooperación energética con Rusia, están buscando fuentes de energía alternativa y resulta que no pueden encontrar esas alternativas porque nadie quiere sus imposiciones y nadie quiere, digamos, este socio, porque ese socio ya ha demostrado qué socio es, por ejemplo, en el caso de Rusia. Bien, conversábamos con Víctor Ternovsky, a quien agradecemos esta entrevista en exclusiva, la primera que concede la televisión venezolana y... Bueno, en ruso creo que se dice «Большое спасибо». Большое спасибо вам за приглашение, por la invitación. Muchas gracias a ustedes. «Большое спасибо». Bueno, muchísimas gracias. No nos vamos a una pausa y continuamos con más información en El Mundo en Contexto.